Ahí está, empezamos entonces. Bien, como yo les decía, la sesión anterior nosotros habíamos avanzado con lo que es Grecia y Roma, ¿no? Entonces ahora lo que tenemos que desarrollar es el tema de la Edad Media, ¿no? Vamos entonces a ir viendo poco a poco estos temitas de la Edad Media. Y empezamos con las llamadas invasiones bárbaras, ¿no? Así comienza entonces las primeras invasiones bárbaras, siglo IV, siglo V, así comienza la Edad Media, ¿no? Vamos a tener entonces a continuación que el Imperio Romano en su última etapa, ya un imperio muy débil, un imperio casi decadente, ¿no? Acá tenemos los dos últimos grandes emperadores, ¿no? Los dos últimos emperadores que, de una u otra manera vale la pena recordar, ¿no? El primero es Constantino, muy bien, que Constantino fue el primer emperador romano cristiano. Él se bautiza y Constantino ayudó a que se organice la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea. Entonces es muy importante porque entonces la Iglesia Católica nace con el respaldo del Imperio Romano y en este caso Constantino, ¿no? Cuenta un poco la leyenda, que en una batalla que Constantino estaba, ¿no?, disputando, se apareció en el cielo este signo acá, como una especie de P con una X, y que para Constantino era el símbolo de la cristiandad, ¿no? Él lo interpreta, que era el símbolo del Dios cristiano, ¿no? Y que él debía hacerse cristiano. Un poco de leyenda, pero ve en el cielo ese símbolo con la frase Hoc signo vinces, con este signo vencerás, y Constantino, él intuyó, creyó de que era el Dios cristiano, y se hizo cristiano, ¿no? Y se bautizó. Muy bien, dio el edicto de Milán, por el cual ya no se persigue a los cristianos, muy bien. Y luego de Constantino citamos a otro emperador romano, ya de la última época, ¿no? Pero importante, acá lo vemos, Teodosio. Teodosio, en el edicto de Tesalónica, muy bien, ahí está. Teodosio, él oficializa como religión de Roma el cristianismo, establece como única religión de Roma el cristianismo, claro que sí. Y también algo muy importante, Teodosio divide el imperio, ¿no?, entre sus hijos, Imperio Romano de Oriente e Imperio Romano de Occidente. Muy bien, justamente acá en el mapita vemos Imperio Romano de Occidente, aquí está, y el Imperio Romano de Oriente. Perfecto, ahí está. Entonces lo divide entre sus hijos, ¿no? A su hijo Honorio le da el Imperio Romano de Occidente y a su hijo Arcadio el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Oriente tenía bastante gente, tenía una economía más o menos estable. El Imperio Romano de Oriente va a sobrevivir 1000 años más con el nombre de Imperio Bizantino. En cambio, el Imperio Romano de Occidente no tenía mucha población y tenía una economía muy frágil. Entonces esto vamos a tomar en cuenta porque justo después de Teodosio, o más o menos ya en el gobierno de Teodosio, comienzan las llamadas invasiones bárbaras, las primeras invasiones bárbaras. Muy bien. Habían varios pueblos, sobre todo en el norte de Europa, los pueblos germanos. Muy bien. Y entre los pueblos germanos habían varios, ¿cómo diríamos, no? Grupos. Los godos, visigodos, anglos, sajones, varios grupos. Los germanos del norte de Europa siempre querían invadir Roma, porque obviamente Roma era un sitio mucho más desarrollado, con riquezas, pero las legiones romanas, el ejército romano siempre contenía a esos bárbaros. Pero ya para este momento de Teodosio, ¿no?, y los siguientes emperadores, en que el Imperio Romano está muy debilitado, en crisis económica e inestable, entonces ahí se dan las condiciones para las invasiones bárbaras, ¿no? Además, por la llegada de un pueblo nuevo a Europa, un pueblo de origen asiático, que eran los hunos, ¿no? Acá lo vemos justamente, ahí están los hunos, ¿no? Es bien famoso el líder de los hunos, Atila, ¿no? El famoso Atila,
Perfecto, claro que sí. Entonces, los hunos eran guerreros fuertes, violentos, y los hunos prácticamente empujaron a los germanos contra el Imperio Romano. Roma de Oriente pudo resistir, por lo que te manifesté que estaba, bueno, más o menos organizada, pero Roma de Occidente, que estaba debilitado y sin dinero, es la que va a sucumbir, es la que va a caer, va a desaparecer con las invasiones bárbaras. Y eso es muy importante, ¿no? Porque la caída de Roma de Occidente marca pues el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media. Muy bien, así es. Muy bien, entonces, justamente, mira acá, están las primeras invasiones bárbaras, claro que sí. Y aquí vamos a ver justamente, primero, y lo vemos por acá, mira, vamos a ver por acá, la llegada de los hunos, ahí está. Los hunos vienen desde el Asia, ahí está. Tienen esta ruta los hunos, perfecto, con Atila. Atila es el más famoso, ¿no? Rey de los hunos. Tuvieron más, pero el más famoso, el más protagónico fue Atila. Bueno, y luego tenemos a los pueblos germanos que prácticamente empujados por los hunos se van a ir encima del Imperio Romano, ¿no? Desatando las invasiones bárbaras. Tenemos acá como el número 1 los visigodos. Los visigodos saquearon Roma, ¿no? El primer gran saqueo de Roma, pero luego los visigodos se establecen aquí. Ahí está, en lo que es España. Ahí se establecen los visigodos. Luego tengo a los ostrogodos. Muy bien. Voy a ver por acá, acá están los ostrogodos. Muy bien. Los ostrogodos, como vemos, se establecen aquí, en el norte italiano. Muy bien, los ostrogodos. Luego tengo el número 3, los vándalos. Los vándalos son los bárbaros que salen de Europa, se establecen en el norte africano. Acá lo vamos a ver. Ahí están, aquí están los vándalos. Luego tengo los francos se establecen aquí, ahí está, en esta zona de la Galia. Y por último tengo los anglosajones, que como vemos, acá están los anglosajones, se establecen en lo que va a ser Inglaterra, formando 7 reinos, ¿no? La heptarquía. Ahí está. Muy bien, entonces esa es la ruta que siguen los diferentes pueblos germanos, muy bien, en estas invasiones bárbaras, ¿no? El último emperador de Roma de Occidente, un niño, Rómulo Augustulo, que fue depuesto por Odoacro, ¿no? Líder de los Erulos. Muy bien, justamente ahí está. Los principales reinos bárbaros, ¿no? Visigodos, ostrogodos, vándalos, francos y anglosajones. Esta es la ruta, ¿no? Un poquito de repente para recordar, ¿no? Vemos acá de fucsia vendría a ser, ¿no? A los visigodos, que como te manifesté realizan el primer gran saqueo de Roma y luego se establecen en España los visigodos, ¿no? Luego los ostrogodos, que llegan al norte italiano, los vándalos, que salen de Europa, los vándalos llegan al África, pero un grupo de ellos regresa para el segundo gran saqueo de Roma. Los francos, que se establecen en lo que es la Galia, los anglosajones en Inglaterra, ¿no? Así es. Por acá vemos la imagen de Atila, el famoso rey de los hunos. Atila fue detenido en la batalla de los Campos Cataláunicos, una batalla donde los romanos y bárbaros unidos hacen fuerza en común para poder detener a Atila. Muy bien, acá tenemos la imagen de Flavio Aecio, fue el general, uno de los últimos generales romanos, que juntamente con los bárbaros logra detener el avance de Atila en los Campos Cataláunicos. Y estos son los reinos germánicos, ¿no? Franco, visigodos, vándalos, y acá está el Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, capital Constantinopla. Así es. Bueno, acá vemos algunas imágenes. Estos son los visigodos. Alarico, el rey visigodo que hace el primer gran saqueo de Roma. Recaredo, que se convierte al catolicismo. Una de las instituciones, creo la única institución a la cual los bárbaros respetaron fue la Iglesia Católica. Y tanto es así que los bárbaros se hacen cristianos, se hacen católicos. Muy bien, se adhieren a la religión católica. Justamente Recaredo es el rey visigodo que se adscribe al catolicismo. Pero los visigodos fueron derrotados después por los árabes. Así es. Luego tengo por acá
Este es Teodorico, el rey de los ostrogodos, del norte de Italia. Luego tengo Genserico, el rey de los vándalos, que llega al norte africano y luego realiza el segundo gran saqueo de Roma. Acá tengo bajito a Gengisto y Jorsa, anglosajones, en lo que hoy es Inglaterra. Y acá el bautismo de Clodoveo, uno de los reyes francos. Clodoveo se hace católico, ¿no? Como te digo, estos bárbaros al final se adhieren al catolicismo, es muy importante entender eso. Clodoveo, este rey de los francos, muy bien, precisamente es el primer rey germano que se hace católico, es su importancia de Clodoveo, y Clodoveo inicia la famosa dinastía merovingia en el reino franco. Pero algo que siempre se le señala, que Clodoveo era un rey trabajador. Clodoveo siempre estaba ahí atento a organizar, a dirigir su reino, Clodoveo. Pero sus descendientes de la dinastía merovingia eran los famosos reyes holgazanes. Los famosos reyes holgazanes, que sí, lastimosamente, no por algo eran holgazanes, porque estos reyes merovingios no gobernaban. Le delegaban todo el poder a sus mayordomos, a sus primeros ministros. Muy bien, entonces avanzamos y vamos con el Imperio Bizantino. Muy bien, que es Roma de Oriente, ¿no? En el Imperio Bizantino, duró bastante tiempo, su capital era Constantinopla, claro que sí. Muy bien, ahí está el famoso Imperio Bizantino. Aquí vamos a destacar a Justiniano, a este personaje, ¿no? A Justiniano, acá lo vemos, este personaje que está acá, en la parte central, él es Justiniano. Los bizantinos, justamente, ellos cuando hacían sus imágenes ponían esta aureola tan característica, ¿no? Que ha quedado para un poquito como la aureola de los santos, ¿no? Pero justamente los bizantinos eran quienes le ponían esta aureola a los personajes importantes, políticos o religiosos, ¿no? Justiniano es muy importante porque él logra la máxima expansión del Imperio Bizantino, hace una recopilación del derecho romano, ¿no? de Bizancio, en este código que vemos acá arribita, el Corpus Juris Civilis, así, y logra la máxima expansión del Imperio Bizantino con la ayuda de este general, Belisario. Muy bien, el Renovatio Imperii, ¿no? Algunos, a la política de Justiniano de que el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Bizantino, se extienda, se llama Renovatio Imperii. Y también, y esto lo vamos a ver acá, Justiniano construye esta famosa catedral de Santa Sofía, que es fue una de las catedrales más espectaculares de la Edad Media, Catedral de Santa Sofía. Subterráneo estaban las famosas cisternas. Los bizantinos podían encerrarse en Constantinopla y resistir muchos años los asedios, porque tenían estas aguas subterráneas, cisternas, donde ellos se abastecían, ¿no? De agua, digamos, para poder sobrevivir, ¿no? esos asedios. Esta imagen es el Pantocrator. El Pantocrator es muy importante porque es la imagen de Jesús en la Edad Media. Siempre cuando uno, digamos, tenía el referente de la imagen de Jesús en la Edad Media, era esta, el Pantocrator, que era el Jesús del Imperio Bizantino. Muy bien, ahí está. Las monedas bizantinas abajito. Así es. Y luego tenemos por acá el fin del Imperio Bizantino. Cuando cae el Imperio Bizantino, termina lo que viene a ser la Edad Media, ¿no? El año 1453. El Imperio Bizantino duró casi 1000 años y en 1453 cayó. Los turcos otomanos son los que van a tomar Constantinopla, ¿no? Ahí está el sultán Mehmet. Muy bien. Los turcos otomanos siempre habían querido ocupar Constantinopla. Lo habían estado intentando muchísimas veces y finalmente en 1453 los otomanos logran ocupar Constantinopla. Pero ¿por qué? Ya tenían armas de fuego, cañones, ¿no? Y justamente a punta de cañonazos derriban las murallas del Imperio Bizantino y pueden invadir Constantinopla. Dice que
turcos otomanos, cuando toman Constantinopla, ¿no?, ciudad que durante años habían querido poseer, comenzaron a gritar: Istambul, 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 Istambul. ¿Qué significa Istambul? La ciudad ha caído, la ciudad ha sido tomada, Istambul. Y tanto gritaban Istambul que actualmente Constantinopla se llama así, pues, ¿no?, Estambul. Muy bien, claro. Muy bien, entonces, pero no nos adelantemos con el fin de la Edad Media, vamos con el Imperio Islámico. Bueno, en el caso de los árabes, tenemos acá este personaje Mahoma. Mahoma, claro, ¿no?, importante. Mahoma nace en la ciudad de la Meca. Mahoma nace en la ciudad de la Meca. Muy bien, y Mahoma comienza la formación y divulgación del Islam, la religión que él elabora, tras la revelación del monte Hira, una revelación donde le anuncian, ¿no?, que Mahoma debe difundir, ¿no?, la religión islámica, ¿no?, por supuesto. Y en un primer momento le va mal, porque incluso Mahoma va a la ciudad donde él ha nacido, que es la ciudad más importante, la Meca, y la gente lo rechaza. La gente lo rechaza. De noche, Mahoma tiene que huir de la Meca a la ciudad de Medina. A eso se llama Égira. A eso se llama Égira. Muy bien, claro que sí, ¿no? La huida de Mahoma de la Meca a la ciudad de Medina, la Égira. Perfecto. Y bueno, entonces en Medina es donde Mahoma forma la comunidad de musulmanes y comienza ahí sí ya a organizar de la mejor manera el Islam. Precisamente nosotros vamos a poner acá que el Islam, ahí están los principios, los pilares del Islam. El Islam tiene 5 pilares, ¿no? La fe, oración, muy bien, peregrinación, limosna, ayuno, importantísimo esos pilares. Pero aparte de eso, hay algunas ideas más, como por ejemplo la yihad, que es la guerra santa, la mezquita, que son los templos, la umma, que es la comunidad de musulmanes, entre otros. Islam significa obediencia. Islam significa obediencia a Alá. Musulmán significa creyente del Islam. Así es. Muy bien. Los aportes culturales de los árabes, muy bien, por ejemplo en filosofía, estos personajes Avicenas y Averroes, en ciencias, Al-Juarizmi, que inventa el álgebra, muy bien, la alquimia, ¿no?, que es el precursor de la química también, definitivamente. Muy bien, entonces, el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio, importantísimo. Muy bien, ahí está el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio nace del antiguo reino franco. Del antiguo reino franco. Muy bien, así es. Y eso es muy importante, ¿no? Yo había hablado hace un rato acerca de este rey Clodoveo. Muy bien, Clodoveo, que se hace católico y que su dinastía son los merovingios, ¿no? Justamente, ya en la última etapa, ¿no?, de los reyes merovingios, yo les comentaba que estos reyes eran vagos, ¿no?, reyes holgazanes, que le delegaban todo el poder a sus primeros ministros, a sus mayordomos. Entonces ahí, ya casi en la parte final de los merovingios, destacamos a un mayordomo, Carlos Martel. Carlos Martel, como mayordomo de los francos, logra detener el avance de los árabes, que ya habían derrotado a los visigodos. En la batalla de Poitiers, Carlos Martel detiene el avance de los árabes, en la batalla de Poitiers. Así es, muy bien. Por supuesto. Y luego de Carlos Martel también citamos al mayordomo Pipino el Breve, porque Pipino el Breve, como mayordomo, ¿no?, primer ministro, Pipino el Breve da un golpe de estado, lo saca al último rey holgazán, un tal Childerico III, lo saca, y Pipino el Breve se proclama rey de los francos, iniciando la dinastía carolingia, muy bien, con apoyo del Papa Zacarías. El Papa le permite, el Papa le apoya a Pipino el Breve en este golpe de estado para que saque a los merovingios holgazanes y Pipino el Breve asuma como rey de los francos. Y precisamente el hijo de Pipino el Breve, Carlomagno, es el fundador de este imperio carolingio. Muy bien, así es. Ahí está.
Y vemos acá, justamente ahí está el reino franco. Aquí está la época de los reyes holgazanes y sus primeros ministros mayordomos. Primero Carlos Martel, que detiene el avance de los árabes en Poitiers, y luego Pipín el Breve, que le da golpe de estado a Childerico III, y Pipín el Breve toma el poder e inicia la dinastía carolingia. Los reyes carolingios, claro que sí, ahí está Carlomagno. Carlomagno empezó siendo rey de los francos, y Carlomagno se enfrenta a varios pueblos, a los lombardos, a los sarracenos, a los sajones, muy bien, por supuesto. Entonces, y se consolida. Siempre cuando Carlomagno combatía un pueblo, llevaba curas, trabajaba ahí muy cercano a la Iglesia Católica, de tal manera que los pueblos que Carlomagno derrotaba de forma inmediata eran evangelizados. Por eso es que en la Navidad del año 800 el Papa León III lo proclama en Roma, lo proclama emperador, porque Carlomagno era rey de los francos, pero el Papa lo proclama emperador, y ahí nace el imperio carolingio, Muy bien, entonces, perfecto, y vemos por acá el imperio carolingio, ahí está, muy bien, importante, porque en el imperio carolingio, por ejemplo, Carlomagno divide el territorio, ¿no?, en marcas, condados, ducados. Carlomagno impulsa bastante la educación, por ejemplo, lo que viene a ser las escuelas, la escuela palatina, la escuela conventual, la escuela parroquial. Muy bien, todo eso hace Carlomagno, toda una obra cultural. Tenía sus supervisores, Carlomagno, los llamados missi, dominici, por supuesto, de esa manera. Entonces, muy bien, y entonces tengo acá los imperios de la Alta Edad Media, ¿no? El imperio carolingio, y aquí vemos su capital Aquisgrán, el imperio bizantino, capital Constantinopla, y el imperio musulmán, ¿no? El imperio musulmán, cuando muere Mahoma, le siguen los famosos califas, ¿no? Primero los califas perfectos, que eran los suegros de Mahoma, luego los califas omeyas, que tenían como capital Damasco, y luego la dinastía abásida, que tenía como capital Bagdad. Muy bien, así es. Muy bien, entonces, de esa manera, ¿no? Aquí está. La Edad Media, este es un resumen. Y vamos entonces con preguntitas. Muy bien, a ver, vamos entonces a ver, mira, de lo que hemos hecho, vamos a contestar las preguntas, muchachos. A ver, vamos a contestar las preguntas, chicos. Ahí está. Entonces, a ver, ¿qué vamos a marcar ahí? ¿Qué vamos a marcar ahí? A ver. Bien, vamos a ver entonces. Silvia me dice 1 dedo. A ver, vamos a ver acá. A ver, dice 1. No fue un pueblo bárbaro germano. Dice, no fue un pueblo bárbaro germano. A ver, recuerda que los germanos son los que viven en el norte de Europa. Muy bien, claro que sí.
y habíamos hablado de los ostrogodos que se establecieron en el norte de Italia, los visigodos que se establecieron en lo que hoy es España, hunos, que son esos asiáticos liderados por Atila, ¿no? Y los vándalos, que son germanos, que se establecieron en el norte. Los vándalos se establecieron en el norte de África, no son los únicos germanos bárbaros que salieron de Europa. Por lo tanto, claramente, el que no es germano son los hunos, ¿no? Con Atila ellos son de origen asiático. Por lo tanto, la clave es uno casa. Uno casa. Muy bien, a ver, entonces, vamos a poner acá. Uno casita. Vamos con la pregunta 2. Sí, vamos con la pregunta 2. Dice, no es una característica de los pueblos germanos. A ver, vamos a ver acá. Dice, la mayoría eran tribus germánicas, sí, del norte de Europa, ¿no? Los vándalos, anglosajones, visigodos, ostrogodos, etc., ¿no? Ya, muy bien. Luego dice, ¿eran politeístas? Sí, eran politeístas, tenían un gran conjunto de dioses. Ellos adoraban al dios Wotan, que vendría a ser muy parecido a lo que es el dios Odín, muy parecido a lo que es el dios Odín. Luego dice, desconocieron la escritura, es cierto, eran analfabetos, no sabían leer y escribir, eso, hasta ahí es cierto. Entonces la clave tiene que ser la D, ¿no? Porque me dice lo que no es. Edificaron ciudades, no, ellos eran pueblos rurales, vivían en aldeas, a lo mucho en aldeas, pero no llegaban a organizar ciudades. Entonces, 2 delito. Vamos a poner acá porque me está diciendo lo que no es. 2 delito. Vamos con la pregunta 3. Dice, acontecimiento que marca el fin de la edad antigua y el inicio de la edad media. Bueno, yo te lo mencioné, ¿no? La caída de Roma de Occidente, con el último emperador, niño, ¿no? Rómulo Augustulo, ¿verdad? Que es depuesto por Odoacro. Entonces, la caída de Roma de Occidente. Muy bien, entonces, ahí es 3 casitas. 3 casitas. Muy bien. 3 casitas. Vamos con la pregunta 4. Dice, la importancia de la batalla de los campos cataláunicos o chalons fue. La importancia de la batalla de los campos cataláunicos o chalons. A ver, esa batalla, campos cataláunicos o chalon, es donde los romanos, dirigidos por Aecio, conjuntamente con los bárbaros, detienen el avance de Atila, detienen el avance de estos hunos. Entonces esa batalla de los campos cataláunicos o chalon marca la derrota de Atila. Y al poco tiempo fallece después Atila. Muy bien, entonces 4 casas, se detiene el avance de Atila. 4 casas. Vamos con la pregunta 5. Dice, Bizancio, que después se convertiría en Constantinopla, originalmente fue un pueblo de origen. ¿Qué vamos a marcar en la 5? A ver, chicos. Bizancio era la Roma de Oriente, ¿sí o no? Entonces es un pueblo de origen romano. Es más, siguió siendo romano, con bastante influencia griega, eso sí, pero romano, ¿no? Imperio Romano de Oriente. 5 agüita. 5 agüita. Vamos con la pregunta 6. Dice, durante la temprana Edad Media, el emperador bizantino, puntos suspensivos, ordenó construir la grandiosa Catedral de Santa Sofía. Durante la temprana Edad Media, el emperador bizantino, puntos suspensivos, ordenó construir la grandiosa Catedral de Santa Sofía. Muy bien, ese es Justiniano, ¿no? Que habíamos dicho que es el emperador más importante, el emperador más trascendental, ¿no? Que logra la máxima expansión del imperio bizantino, manda a recopilar las leyes, el Corpus Iuris Civilis. Perfecto. Entonces, 6 agüita. 6 agüita. Vamos con la pregunta 7. El último emperador bizantino fue. Bueno, en este caso es Constantino XI. Constantino XI es el último emperador bizantino. Creo que sí, 7 dedos. 7 dedos.
Claro, Constantino XI era cuando los turcos otomanos asaltaron Bizancio. Muy bien. Y la última pregunta que dice, el Imperio Bizantino surgió de la división hecha por el emperador romano. ¿Cuál fue el emperador romano que hace la división? ¿Te acuerdas? Entre sus hijos. Entre su hijo Honorio para Occidente, Arcadio para Oriente, fue el emperador Teodosio, ¿no? El mismo que oficializó la religión cristiana en Roma. Teodosio. Muy bien, 8 dedos. 8 dedos. Muy bien, seguimos entonces. Mira, segundo bloque. Ya, a ver, por favor, lean, porque es de lo que hemos hecho, es de lo que hemos explicado. Lean, por favor, para poner las claves. A ver, chicos. Lean, por favor. A ver, muchachos. Así es. Vamos a ver. Muy bien, listo. Perfecto. Muy bien, entonces, vamos a ver, avanzamos, muchachos. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la clave de la 9 entonces, chicos? ¿Cuál es la clave de la 9? Ya está, entonces, a ver, solucionamos. Bien, vamos a ver entonces. A ver, la pregunta 9 dice, el gran profeta Mahoma, líder de la religión musulmana, nació en... El gran profeta Mahoma, líder de la religión musulmana, nació en el lugar más sagrado, ¿no? En el lugar más sagrado, definitivamente para el Islam, el lugar más sagrado, la Meca. La Meca, así es. Muy bien, ¿listo? Ya. Claro que sí, ¿no? La Meca. Justamente, pero yo también te dije que ocurre algo bien curioso, porque Mahoma comienza a predicar en la Meca, pero le va mal, ¿no? La gente de su pueblo lo bota, lo expulsa de noche, ¿no? Y sale Mahoma de la Meca a la ciudad de Medina, lo que se llama la Égira, ¿no? Que también tiene que marcar el inicio del calendario musulmán, inicio de la era musulmana. Entonces, 9 besos, lo vamos a poner acá. Silvia lo puso, excelente, claro que sí, 9 besos. Vamos con la 10, dice, Mahoma, líder religioso árabe, perteneció a la tribu, puntos suspensivos, y al clan, puntos suspensivos, al inicio de su prédica. Muy bien, perteneció, bueno, este es a la tribu Quraysh, él pertenece a la tribu Quraysh y al clan Hachemita. Quraysh, Hachemita. Muy bien, entonces, 10 dedos, ahí es 10 dedos. Vamos con la pregunta 11. El punto de inicio de la prédica islámica fue
el punto de inicio de la prédica islámica fue. Vamos a ver entonces ahí, justamente para que inicie la prédica, no la era musulmana, no el calendario musulmán que sería la égida, ahí dice la prédica, luego de la revelación del monte Hira, ¿no? Tras la revelación del monte Hira, entonces ya Mahoma comienza la prédica, primero en la Meca, donde no le hacen caso, lo rechazan, y luego en Medina. Muy bien, entonces, 11 besitos. 11 besos. Vamos con la pregunta 12. La huida de Mahoma de la Meca a Medina al Nabi se le ha denominado, justamente lo que yo te dije, ¿no? Cuando huye de la Meca a Medina, de noche, ¿no? Así, de forma difícil, es la égira, que marca el inicio del calendario musulmán, la égira. 12 casa, 12 casa. Muy bien, entonces, 12 casa. Muy bien, vamos con la pregunta 13. Dice, en el transcurso de la Alta Edad Media, el mayordomo Franco, puntos suspensivos, detuvo la expansión musulmana en Europa en la batalla de, en el transcurso de la Alta Edad Media, el mayordomo Franco detuvo la expansión. Es el primer mayordomo que yo te había comentado, Carlos Martel. Carlos Martel en la batalla de Poitiers detiene el avance árabe porque ya los árabes habían invadido España, ya habían derrotado a los visigodos y amenazaban al reino Franco. Carlos Martel, Poitiers, 13 casa. 13. Vamos con la pregunta 14. Dice, mayordomo que destituyó al rey franco holgazán Childerico III. Mayordomo que destituyó al rey franco holgazán Childerico III. Justamente el hijo de Carlos Martel, Pipino el Breve. Pipino el Breve. 14 besos. 14 besos. 15. Vamos. Uy, ¿le han puesto otra vez 14? No, es que la pregunta 15 se me había habido. Ahí alguien se la chispa. Bueno, dice: el reino bárbaro que sirvió de base al imperio carolingio fue el reino franco, ¿no? Porque recordemos que Carlomagno inicialmente era rey de los francos, ¿no? Y luego el Papa León III lo proclamó emperador, pero primero era rey de los francos. Entonces, 14 casa, ¿no? Bueno, en este caso, perdón, 14 besos, ¿no? En ambos es 14 besos, en los dos es 14 besos. Y la 15, lo que vendría a ser la 15, dice, ¿no? Imperio medieval que... a ver. No lo leo bien, por acá no lo leo bien. Perfecto, a ver, vamos a ver. Ay, ¿qué pasó? Espérate. Muy bien, entonces... A ver un ratito. En el siglo IX, la unidad política del antiguo romano de Occidente. Ahí ya. Entonces, espérate, vamos a poner por acá. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Imperio carolingio, 15 dedos. 15 dedos. Muy bien. Ahí está. ¿Se está viendo la diapositiva, chicos? ¿Se está viendo la diapositiva? Ya, listo. Continuemos entonces. Ya, entonces ya dimos las claves. Ya dimos las claves. Avanzamos entonces con el feudalismo, ¿sí? Vamos entonces con la segunda parte, el feudalismo. Mira, bueno, el feudalismo es un sistema económico, político, muy característico de la Edad Media europea. Y el feudalismo surge tras, digamos, la división del Imperio Carolingio, es decir, con la firma del Tratado de Verdún. Muy bien, entonces, eso es importante entenderlo, ¿no? Cuando muere Carlomagno, le continúa su hijo Luis el Piadoso, Ludovico Pío, pero el hijo de Carlomagno, Luis el Piadoso, de repente no tenía el liderazgo, no tenía el carácter para dirigir, ¿no? Para dirigir el Imperio Carolingio. Y entonces los hijos de Luis el Piadoso, que vendrían a ser nietos de Carlomagno, los hijos de Luis el Piadoso se reparten el Imperio Carolingio en el famoso Tratado de Verdún.
Seguía habiendo un emperador, pero ya muy debilitado, muy debilitado. Entonces, prácticamente se pierde la autoridad imperial. Y entonces, los dueños de tierras, que podrían ser, por ejemplo, aristócratas, guerreros también, ¿no? O invasores. Entonces, los dueños de tierras comenzaron a gobernar sus respectivos territorios como les daba la gana, porque ya no había una autoridad por encima de ellos. Es decir, seguía habiendo un emperador, pero tan debilitado que prácticamente no era tomado en cuenta. Seguía habiendo un emperador carolingio, pero tras la división del imperio, ¿no? Con el Tratado de Verdún, ya la figura política del emperador prácticamente casi era dejada de lado. Y así entonces, te repito, todos los que eran dueños de grandes propiedades, aristócratas, guerreros o incluso antiguos burócratas, se van a convertir en señores feudales. ¿Por qué? Porque esas grandes propiedades territoriales se les va a llamar feudo, y a los dueños de los feudos, señores feudales. Estos señores feudales pues eran muy violentos, muy agresivos, muy bien, gobernaban sus territorios como les daba la gana y eran muy belicosos. Vamos a ver entonces el feudalismo. Justamente tenemos a Francia, lo que hoy es Francia, ¿no? Como el país más feudalizado, y ahorita vamos a ver por qué. Vemos ahí justamente un feudo, ¿no? Con un castillo, claro que sí, en una zona alta, para que el señor feudal vea, ¿no? Todo su territorio que tenía que gobernar. Muy bien. Acá están las causas del feudalismo, factores internos, la división del imperio carolingio. Precisamente acá abajo, mira, vemos el Tratado de Verdún, cómo el imperio carolingio fue dividido. Y aquí está, mira, por ejemplo, Carlos el Calvo le tocó lo que hoy es Francia, Lotario le toca lo que vendría a ser parte de Alemania e Italia hoy en día. Lotario, por ejemplo, seguía siendo emperador, pero ya prácticamente era ignorado, ¿no? Y luego lo que vendría a ser la zona de Alemania, ¿no? Austria quizá, era para Luis el Germánico. Muy bien, esa es la división del imperio carolingio, ¿no? Que prácticamente deja sin autoridad el territorio europeo. Las capitulares de Meersen y Kirchen, que ahorita vamos a ver, y las costumbres de los francos, ¿no? Los señores feudales, sobre todo los francos, ellos tenían la costumbre que cuando iban a morir, su feudo lo repartían entre sus hijos. Su feudo lo repartían entre sus hijos. Muy bien. Entonces, a la muerte del señor feudal, su feudo era dividido, y si él tenía 2 hijos, entonces ahora habían 2 señores feudales. Y a su vez, esos muchachos, cuando ya tengan que dejar en herencia, dividirán su feudo. Entonces, en cada nueva generación aparecían nuevos señores feudales. Por lo menos esa era la costumbre de los francos. Entonces, de esa manera el feudalismo también se iba extendiendo, ¿no? Entonces, la costumbre de los francos. Y un factor externo son la segunda invasión bárbara. La segunda invasión bárbara, que crea mucha inseguridad y cuyos protagonistas principalmente fueron los vikingos. Muy bien, los vikingos, así es. Entonces, justamente vemos por acá toda la zona de las invasiones vikingas que vinieron desde el norte, y ahorita vamos a hablar entonces de esa invasión bárbara, ¿no? Aquí está, las invasiones vikingas. ¿Por qué esta segunda invasión bárbara con los vikingos, con los magiares, que eran húngaros, sarracenos, árabes? ¿Por qué ayudaron, provocaron, ¿no? La aparición del feudalismo? Porque estos vikingos sobre todo eran tan salvajes, porque los vikingos eran rateros, así de simple. Los vikingos eran ladrones, ya está, y provocaron tal inseguridad que los campesinos salían huyendo cuando veían a los vikingos, porque de verdad eran unos desgraciados, ¿ah? Si no te mataban, te violentaban o te esclavizaban. Muy bien, entonces, cuando las poblaciones veían llegar a los vikingos, los campesinos iban y se refugiaban en los feudos, porque los señores feudales tenían ejércitos. Un campesino prefería ser un siervo y someterse hasta a los abusos del señor feudal, porque los vikingos, si no, te van a matar y van a arrasar con toda tu familia. Por lo menos el otro te va a humillar, pero va a estar con vida, ¿no? Entonces, imagínate qué tal disyuntiva. Pero por eso es que los campesinos, por la inseguridad provocada por los vikingos, los campesinos iban y se integraban a los feudos. Y así el feudalismo cada vez se fortalecía. Entonces, ahí está
las invasiones vikingas, vemos abajo, ahí están los vikingos, ahí está, así eran los vikingos. No utilizaban, algunos ponen a los vikingos con su casco con cachos, ¿no? Con cuernos. Y no, los vikingos no utilizaban cascos con cuernos. Ahí hay un error histórico. Los vikingos iban así, pero eran unos salvajes, con sus escudos circulares, no todos sucios. Venían en estos barcos llamados drácars, ¿no? Y mira, ve, ¿dónde arrancan las invasiones? Los vikingos eran de esta zona, mira, eran de esta zona, del norte de Europa. Ya. ¿Y dónde empiezan las invasiones vikingas? En este monasterio, con el saqueo de este monasterio en el norte de Inglaterra, en Lindisfarne. Ahí comienza. A los vikingos les llamó la atención porque cuando ellos entran, ¿no?, a robar a este sitio, Lindisfarne, ellos entran a robar. Obviamente los curas, los monjes no ofrecen resistencia, pero no, era simplemente entrar y robar nada más, no había que guerrear siquiera. Eso es lo que le llamó a ellos la atención. Entonces se percataron que era fácil, pues, robar monasterio, y comenzó ahí la ola de ratería de estos vikingos. Acá están los dioses vikingos: Odín, Thor, Loki, muy bien, ahí está. Y los vikingos, ellos representaban el mundo como un árbol. Mira, ve, como un árbol, los vikingos. La parte alta era Asgard, la tierra de los dioses. La tierra media, o Midgard, era el mundo de los hombres. Y abajo era el infierno, ¿no? Hel. Muy bien, los vikingos. Estas son las bases legales del feudalismo, dadas por Carlos el Calvo de Francia, capitular de Mersenne, que obligaba a todos los hombres libres a ponerse al servicio de un señor feudal, y la capitular de Quercy, que declaraba los feudos como hereditarios, ¿no? Las tierras que tenían los señores feudales ya eran de ellos y podían dejarla a sus herederos. Ahí está. Características del feudalismo: desaparece el poder central, obviamente. Muy bien, claro que sí. Definitivamente, otra característica es la relación feudo-vasallática, que ahorita vamos a ver. La economía, autarquía, predominio de la agricultura, no había comercio, era tal la inseguridad que no había comercio y la gente ya no utilizaba monedas, se volvió otra vez al trueque. Así es, vemos acá la imagen de un feudo, ahí está el castillo, aquí está el manso, que eran las tierras para los campesinos, para los siervos, la aldea o alodio, la reserva señorial. Ahí está un castillo importante, claro que sí. Muy bien. Entonces, de esa manera, ¿no? Por supuesto. Ahí está un señor feudal. El castillo estaba rodeado de un foso, ¿no? Profe, ¿por qué estaba rodeado de un foso? Porque como el feudalismo aparece en el siglo IX, siglo X, todavía pues no hay cañones, todavía en esos siglos no hay armas de fuego. La única forma de tomar un castillo era por asalto, con escaleras y así, entrando con todo. Y precisamente el foso de agua es para evitar eso, ¿no? O para dificultar en tal caso la toma del castillo. Estas son las ceremonias feudales. Los hombres libres, ojo, hombres libres, o sea, nobles, ¿no?, que no tenían tierras, se ponían al servicio de un señor feudal, ¿no? Se convertían en caballeros y al ponerse al servicio de un señor feudal se convertían en vasallos. Y había dos ceremonias en donde el caballero se ponía al servicio del señor feudal. La primera ceremonia era el homenaje, donde el caballero convertido ahora en vasallo, tenía que jurarle fidelidad al señor feudal. Y en verdad, mira, como dice acá, el vasallo le agarraba la manito al señor feudal y le decía: desde hoy seré su hombre y le seré fiel. En verdad, así juramento. Y ese es el homenaje o petición, ¿no?, juramento de fidelidad del vasallo al señor feudal. Y había otra ceremonia que era la investidura, donde el señor feudal simbólicamente le daba una porción del feudo, ¿no?, para que lo usufructe. Ahí está, simbólicamente le daba un poquito de tierra, un puñado de tierra o una maderita que simbolizaba que le estaba dando una parte del feudo para su fruto. Las relaciones feudo-vasalláticas: el vasallo debía dar auxilio económico y militar al señor feudal, y a cambio el señor feudal debía dar protección.
Muy bien. El espaldarazo, que era cuando se nombraba un nuevo caballero, como ves con la espada se le tocaba los hombros y le decía: yo te nombro caballero. Y en el matrimonio de los aristócratas, la mujer a su pretendiente tenía que darle la dote, la famosa dote. O sea, cuando tú te casabas en la Edad Media, obviamente entre gente de la nobleza, tú te casabas, la mujer tenía que darte un bien económico, la dote. Muy bien, avanzamos entonces. Costumbres feudales, los torneos lisas, la cetrería también, ahí está. La sociedad estamental. La sociedad estamental, entonces, importante. Claro que sí, muy bien. Por supuesto. Ahí está la nobleza, el clero y el estado llano, ¿no?, que era el pueblo. A la nobleza también se le llamaba villatores, al clero oratores y al estado llano laboratores. Muy bien, tenemos por acá también los siervos, que eran los campesinos, ¿no?, que se ponían al servicio del señor feudal. Obviamente recibían protección, ¿no?, del señor feudal, pero los siervos eran también de una u otra manera los más maltratados, porque los siervos, por ejemplo, tenían que pagar impuestos al señor feudal. Cuando los siervos, por ejemplo, utilizaban los caminos del feudo, tenían que pagar el peaje. Cuando los siervos querían utilizar el molino, pagaban las banalidades, o sea, una serie de impuestos, ¿no? Cuando el campesino, por ejemplo, tenía que pagar el impuesto de la talla, que en cualquier momento el señor feudal venía a cobrar. Y también los siervos o campesinos tenían que dar su mano de obra cuando el señor feudal la requiera. Eso se llamaba la corvea. De repente el señor feudal quiere trabajar sus chacras personales, la reserva señorial, o el señor feudal quiere ampliar el castillo, y entonces los siervos tenían que dar ahí su mano de obra, la corvea, en favor del señor feudal. Muy bien. Las cruzadas, a continuación, importante, las cruzadas que enfrentó a los cristianos, la cruz contra los islámicos, la media luna. Bueno, las cruzadas se convocaron para recuperar Tierra Santa, Jerusalén, el Santo Sepulcro. Por supuesto, muy bien, entonces de esa manera. Los turcos selyúcidas, ojo, los turcos selyúcidas son los que ocupan Jerusalén, muy bien, y debido a eso, el Papa Urbano II, en el concilio de Clermont, el Papa convoca las cruzadas, muy bien, lógico. Entonces, claro, ahí están las órdenes que se van creando. Aquí está el concilio de Clermont. Este es el Papa Urbano II. Muy bien, convoca las cruzadas. Dios así lo quiere. Dice, no, Dios así lo quiere. Entonces, en un primer momento, cuando el Papa Urbano II en el concilio de Clermont convoca la primera cruzada, en un primer momento, los que le hacen caso son gente de pueblo. Son gente de pueblo. Claro, campesinos, señores mayores, mujeres, algunos artesanos. Y entonces esta primera cruzada tiene dos fases: la cruzada popular o de los pobres, y luego la cruzada señorial o de los príncipes. Entonces, en un primer momento al Papa Urbano II le hacen caso, como te digo, la gente de pueblo. Esa es la fase popular o de los pobres. Pero esta fase popular acaba muy mal, porque como esta gente no son guerreros, no son soldados, cuando ya se están aproximando a las tierras de Jerusalén, los turcos selyúcidas los masacran, los recontramasacran. Y de ahí viene la fase señorial o de los príncipes, que sí va a recuperar Jerusalén, pero justamente esta fase señorial o de los príncipes fue dirigida por señores feudales. Aquí vemos la fase popular y la fase señorial, ¿no?, que es usualmente la que más se comenta porque es la única cruzada que logró su objetivo, recuperar Jerusalén. La primera cruzada en su fase señorial o de los príncipes. Muy bien, ahí está. ¿Quién la dirige? Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon. Muy bien. Definitivamente, la causa principal de las cruzadas es una motivación religiosa. La causa principal es una motivación religiosa. Recuperar Jerusalén. Es cierto. También, obviamente, muchos señores feudales decían, ¿no?, recuperamos Jerusalén y de paso vamos a tener feudos, ¿no?
tierras, ya bacán, chévere, pero la motivación principal era recuperar Jerusalén. Y en esta fase señorial de los príncipes, el líder era Godofredo de Boyón. Tiene varios triunfos en Nicea, Dorilea, Antioquía, y eran gente muy religiosa, casi fanáticas eran estos señores. Ellos buscaban siempre las reliquias, ¿no? Por ejemplo, buscaban el Santo Grial, ¿no? Que supuestamente era el vaso en la cual tomó vino Jesús en la última cena. O también, por ejemplo, buscaban el Santo Sepulcro, o buscaban también manto sagrado, o las astillas de la Veracruz, y también buscaban también buscaban, por ejemplo, cuando estaban en Antioquía, ya muy cerca para la toma de Jerusalén, Godofredo de Boyón, que era el líder, ¿no?, de esta fase señorial o de los príncipes, estaba descansando, y en Antioquía había una iglesia de San Pedro. Uno de los soldados se le acerca a Godofredo de Boyón, que era el líder. El soldado le dice: señor Godofredo, ¿no?, he tenido un sueño, y en mi sueño, adentro de esta iglesia de San Pedro de Antioquía, escarbando, está la lanza de Longinos. Entonces, ¿no?, la lanza de Longinos era otra reliquia. Godofredo de Boyón, pues, ¿no?, dice: a ver, vamos a escarbar. Y entran a la iglesia de San Pedro de Antioquía y escarban, y sí, pues encuentran una lanza. Uy, la gente dice: no puede ser, no, la lanza de los... es una señal. La gente se emocionaba, tío. Claro que encontraron una lanza, y si siguen escarbando van a encontrar miles de lanzas, porque esa zona era una zona de guerra. O sea, no era novedad que encuentren una lanza, no era novedad, pero así se emocionaban, la lanza de Longinos. Por si acaso, la lanza de Longinos es cuando, por ejemplo, cuando uno ve al Cristo crucificado, y no sé si has visto que en algunas imágenes el Cristo está crucificado y hay un soldado romano que le está hincando con una lanza el pecho de Jesús, le está haciendo sangrar. Ya, esa espada o lanza es la lanza de Longinos, ¿no? Entonces, bueno, emocionadísimos, toman Jerusalén un viernes 15 de julio de 1099, viernes a las 4 de la tarde, ¿no? Y ellos se emocionan, porque un viernes a las 4 de la tarde murió Jesús. Esto es una señal. Todo lo veían señal, era así, la vivían, ¿no? Gente muy religiosa. Bueno, ahí está. Este es el reino latino de Jerusalén. Ya se crearon más, ¿no? Mira, el condado de Edesa, el principado de Antioquía, pero este es el que nos interesa. El reino latino de Jerusalén, ahí está, presidido por Godofredo de Boyón como protector. Las órdenes de caballería que aparecen: los templarios, los hospitalarios y los teutónicos. Así es. Pero ya después, las siguientes cruzadas fueron un fracaso. Por ejemplo, la segunda cruzada se convoca porque había caído el condado de Edesa. Los turcos selyúcidas habían tomado el condado de Edesa, y se convoca esta segunda cruzada. Fue un fracaso. La segunda cruzada fue un fracaso. Muy bien. Los turcos selyúcidas ocupan Jerusalén con Saladino, y ahí se convoca la tercera cruzada, la llamada Cruzada de los Reyes, muy bien, que también fue otro fracaso. Aquí estuvo Federico Barbarroja, Ricardo Corazón de León, Felipe II Augusto, pero no pasó nada. Federico Barbarroja murió, Felipe II Augusto de Francia se retiró, y solamente quedó Ricardo Corazón de León, que en vez de pelear con Saladino, como el líder turco, prefirió negociar, y se logra el libre acceso a Jerusalén para los peregrinos cristianos. Nada más. Pero no se recupera Jerusalén. Y las últimas cruzadas, convocadas por Luis IX el Santo, acá lo tenemos, convocada por Luis IX el Santo, muy bien, también fueron un fracaso. ¿Qué consecuencias vamos a tener de las cruzadas, ¿no? Primero, el debilitamiento de los señores feudales, porque fueron 8 cruzadas, de las cuales 7 fueron un fracaso. Entonces, el debilitamiento de los señores feudales y la reactivación del comercio con Oriente, porque junto con los cruzados también iban comerciantes que van a reactivar la llegada de productos de Oriente a Europa, sobre todo a Génova y Venecia. Ahí están las consecuencias.
Este es lo que viene a ser el marco general de las cruzadas, enumeradas todas ahí. Muy bien. Vamos ahora con el renacimiento urbano y comercial, ¿no? Perfecto. Justamente paralelo a las cruzadas, o paralelo a las últimas cruzadas, se va a dar este renacimiento urbano comercial. Como te dije, se reactiva el comercio con Oriente, llegan bastantes productos de Oriente a Génova y Venecia, y se forma ahí. Recuerda que con el feudalismo había decaído el comercio, la gente casi no utilizaba moneda, por eso se habla de un renacimiento, ¿no? Urbano comercial. Una característica para que pueda darse este renacimiento urbano comercial es se mejora la agricultura. Aparecen nuevas técnicas agrícolas que permiten mayores cosechas y al haber más comida la población puede aumentar. Por ejemplo, bosques, pantanos fueron habilitados, fueron roturados, o sea, habilitados para el cultivo. Entonces, nuevos campos de cultivo, claro, lo que eran bosques, te repito, lo que eran pantanos van a ser secados y se convierten en nuevas zonas de cultivo. De esa manera hay más comida y obviamente va a crecer la población. Por ejemplo, la rotación trienal de cultivos, la rotación trienal, ¿no? Entonces, en una misma chacra, ¿no? La chacra se divide en 3 y se va rotando los cultivos de tal manera que siempre, cada año, hay un sector de la chacra que está descansando, o sea, no se cultiva nada para que recupere sus nutrientes la tierra. Entonces, la rotación trienal permitía que todos los años siempre haya una cosecha para alimentar a la gente y a la vez una parte de la chacra esté, entre comillas, descansando. Luego tenemos el arado de vertedera, el uso del caballo en el arado, sí, sobre todo en las zonas pantanosas, el caballo es fuerte, patilargo, y en las zonas pantanosas sí podía trabajar con el arado. El uso del collarín, también de la herradura, también en la pezuña del caballo. Ahí está. Importante, todo esto hace que mejore la agricultura. Resurgimiento urbano, definitivamente. Y mira, acá tenemos una ciudad medieval, amurallada, ¿no? Porque siempre había peligros, amurallada. Y dentro de estas ciudades aparecen grupos comerciales, artesanos, comerciantes, banqueros, y a ese nuevo sector económico se le va a llamar burguesía. ¿Por qué? Porque a muchas ciudades se les llamaba burgos, y a la gente de las ciudades, burgueses. Ahí está, mira, esta es una imagen real de una ciudad que hasta ahora, mira, ve, una ciudad que hasta ahora se mantiene casi igual. Esto es en las provincias de Francia, en Carcassonne. Ahí está. Eran bien cochinos, o sea, no se bañaban. No se bañaban y la ciudad nunca se barría. Lleno de ratas, pulgas, cucarachas, moscas. Sí, era terrible. Y por eso había muchas enfermedades. Ahí está la burguesía, ¿no? Como te digo, dentro de las ciudades, artesanos, comerciantes, banqueros, que van a ir enriqueciéndose, ¿no? En su trabajo. Los gremios o corporaciones. Los gremios o corporaciones eran grupos de gente del mismo oficio, ¿no? Entonces el grupo de panaderos, el grupo de carpinteros, el grupo de sastres, todos se reunían por su oficio para controlar el precio y la calidad del trabajo. Jerarquización de los artesanos, por supuesto. Aquí está. Muy bien. En un taller teníamos el maestro, ¿no? Que era el dueño del taller y de mayor experiencia, los oficiales y los aprendices, ¿no? Esta era la jerarquización en un taller, por supuesto. Ahí está. Aparecen 2 zonas comerciales o ligas. El norte de Italia, que es la Liga Lombarda, donde llegaban productos de Oriente y eran productos lujosos, Génova, Venecia, Florencia, Milán. Y el norte de Europa, el norte de Alemania, que era la Liga Hansa-Teutónica, que tenía como sede Lübeck. Y bien, ahí está. Claro que sí. Y vamos entonces ya con las monarquías medievales. Vamos con la monarquía francesa. En Francia gobernó la dinastía Capeto, como ves acá, ¿no? Empieza la dinastía Capeto Hugo, y de ahí vamos a ver reyes destacados. Este es el escudo de los Capeto y la conocida flor de lis, que es el símbolo, o era el símbolo, de los reyes de Francia. Este es Hugo Capeto, con él empieza
la dinastía Capeto en Francia, el primer rey de Francia. Algunos lo llaman así, otros prefieren llamarlo simplemente el primer rey Capeto. Luego sigue Luis VII, acá está Luis VII, que llega a casarse con Leonor de Aquitania, así es. Felipe II Augusto, sí, el que participa en la Tercera Cruzada, aunque a mitad de la cruzada se retiró, triunfa en la batalla de Bouvines, eso es cierto, y combate a los herejes cátaros. Luis IX el Santo, el que dirige las dos últimas cruzadas y fallece en la octava cruzada. Y abajito tenemos a Felipe IV el Hermoso. Muy bien. Entonces, hay una característica en los reyes de Francia, que ellos, como reyes, van acumulando poder. Poco a poco los reyes capetos, en la figura del rey, van acumulando poder. O por lo menos ese era su objetivo. Algunos lo logran más, otros menos, pero ese es su objetivo. Vamos con la monarquía de Inglaterra. Acá la dinastía es Plantagenet. Tienen como antecedente a Guillermo el Conquistador, pero ahí está la dinastía Plantagenet. Este es su escudo, ¿no? Una característica de los leones. Este es Guillermo de Normandía, el conquistador. Él era francés, pero primo del rey de Inglaterra, invade Inglaterra y asume la corona, ¿no? Guillermo de Normandía. Aquí comienza la dinastía Plantagenet con Enrique II, que casa con Leonor de Aquitania. Curioso, ¿no? Leonor de Aquitania fue una dama que estuvo con un rey de Francia, Luis VII, estuvo un tiempo con él, se separa, y luego vemos que se casa con Enrique II. Y con él, con Enrique II, tiene estos dos hijos, Ricardo Corazón de León, el de la Tercera Cruzada que negoció con Saladino, y su hermano Juan Sin Tierra. Ambos son importantes. Juan Sin Tierra, porque, Juan Sin Tierra se enfrenta a los aristócratas, y los aristócratas lo derrotan a Juan Sin Tierra, y lo obligan a Juan Sin Tierra a firmar un documento que es la Carta Magna. Acá está, la Carta Magna. Muy bien, importante la Carta Magna. Así es, claro que sí, la Carta Magna, importantísima, porque ahí se limita, de una u otra manera, se limita los poderes reales. Y luego abajo vemos a Enrique III, hijo de Juan Sin Tierra, que también fue derrotado por los aristócratas, y Enrique III firma las provisiones de Oxford. Entonces vemos algo bien curioso. Mientras en Francia los reyes capetos, poco a poco, en la figura del rey, fueron acumulando poder, en el caso de Inglaterra es lo contrario. Más bien la figura del rey se va debilitada y la aristocracia es la que va acumulando poder, y luego la aristocracia que va a formar un parlamento. Muy bien, entonces, de esta manera. Guerra de los 100 años, ahí está, entre Francia e Inglaterra, ¿no? Acá tenemos este personaje de acá, es Eduardo III Plantagenet, que reclamaba la corona de Francia por haber sido nieto de Felipe el Hermoso, pero por el otro lado Felipe VI, que ya era rey de Francia, entonces se da el conflicto entre ambos. Eduardo III Plantagenet de Inglaterra y Felipe VI Valois. La guerra de los 100 años, que en realidad va a durar mucho más, ¿eh? Triunfos ingleses, sí, la mayoría fue 116 años, ¿eh? Y la mayoría de esos años los ganaba Inglaterra, pero a último momento ganó Francia. Y Francia gana por la presencia de esta señorita, Juana de Arco, que a última hora, como Juana de Arco era popular, era del pueblo, ella trae a la gente común, la gente rural de Francia, para que se involucre en esta guerra y le dé el triunfo a Francia. Juana de Arco logra el triunfo para este rey Carlos VII el Victorioso. Bien, claro que sí. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces Francia gana a última hora, pero gana la guerra de los 100 años. Inglaterra queda mal, Inglaterra derrotada en la guerra de los 100 años, entra en una guerra civil, en una guerra interna, la llamada Guerra de las Dos Rosas. Esta es una guerra civil entre los ingleses. Acá están las dos casas que se enfrentaban, Lancaster, Rosa Roja, York, Rosa Blanca, y al final aparece una casa que era familiar de ambas rosas, la Rosa Rosada, Richmond. Al final se impone la Rosa Rosada, como decían, ¿no? Con Enrique VII.
pero para que veas lo difícil que fue para los ingleses haber sido derrotado en la Guerra de los 100 años. Y vamos con lo último, que es la crisis de la Baja Edad Media. Terrible, la Edad Media acaba mal, muy mal en Europa. Aparentemente todo iba bien, ¿no? Con el renacimiento urbano, las ciudades, los artesanos, los gremios, aparentemente los circuitos comerciales, la Liga Hansa-Teutónica en el norte de Alemania, la Liga Lombarda en el norte de Italia. Aparentemente todo iba bien y de un momento todo mal. Mal. ¿Por qué? Acá vemos. Primero por la Guerra de los 100 años, que devastó territorios de Inglaterra y sobre todo de Francia. Y encima que media Europa estaba devastada, la peste bubónica. Ya fuimos ya. Las rebeliones campesinas, debido a que todo está yendo mal. Guerras civiles, como la Guerra de las Dos Rosas. Acaba mal Europa. Ahí está la peste negra. Terrible, terrible. Transmitida por la pulga de las ratas. Transmitida por la pulga de las ratas. Y como esta gente no se bañaba, esta gente era cochina, entonces las pulgas picaron a todo el mundo y todos se contagiaron. 1/3 de la población de Europa murió. 1/3. El coronavirus ha matado solamente el 5%, a lo mucho el 5% del lugar donde llegó. A lo mucho, el 5% mató el coronavirus, a lo mucho. Ya, esta nota mató el 30%. O sea que si hubiera llegado al Perú la peste negra con 30 millones de habitantes, 10 millones de peruanos hubieran muerto. Y eso es lo que pasó en Europa. Por eso es terrible la peste bubónica, terrible. Y mucha gente se enfermaba porque estaba débil, por la guerra, porque no había comida, era gente que no estaba bien alimentada y rápidamente la enfermedad la consumía. Si hubieran estado bien alimentados, hubiera muerto menos gente. Pero como te digo, todo se juntó. Avanzamos por acá. Bueno, acá está acá tenemos la peste bubónica, cómo se fue difundiendo. Llegó de Asia. La peste bubónica llegó de Asia, perfecto, a Génova y Venecia, y a partir de ahí se fue difundiendo. Las rebeliones campesinas como las Yaquerí o la rebelión de Wat Tyler, la reconquista española, perfecto. Bueno, la reconquista española es ir votando, ¿no?, a los musulmanes poco a poco de España, ¿no? Vamos acá los diferentes sucesos. Y la reconquista española definitivamente termina con los reyes católicos. Los reyes católicos toman el último reino musulmán, Granada, y ya toda España se hace católica. Esta es la imagen. Justamente acá tenemos a los reyes católicos, Isabel de Castilla, Fernando de Aragón, y este es el último líder musulmán de España, Boabdil el Chico, quien entrega las llaves de Granada. Muy bien. Y por último, la cultura medieval, la arquitectura románica, que como vemos son construcciones sólidas, no muy grandes. Arquitectura románica, bóvedas, campanarios, ventanas pequeñas, así es, techo a dos aguas. Pero luego de la arquitectura románica viene la famosa arquitectura gótica. La arquitectura gótica pues son mucho más grandes, tienen contrafuertes que son refuerzo de paredes, vitrales. Ahí está. Ahí está. Tenemos acá la Catedral de Notre Dame en París, Catedral de Colonia, como ves, muy decoradas también, ¿no? La arquitectura gótica con el uso de gárgolas. Y bueno, vemos en filosofía la escolástica, que es una mezcla del pensamiento aristotélico con el cristianismo. El principal representante de la escolástica, Santo Tomás de Aquino. Universidades, claro que sí. La primera es la Universidad de Bolonia, en Italia. Y por último, en la literatura, los cantares de gestas. El juglar, aquí está. El cantar del rey Arturo, de los Nibelungos, del Mío Cid en España y de Roldán en Francia. Vamos entonces, para terminar, para poner las claves. ¿Ya? A ver, entonces, ¿qué vamos a poner acá? A ver, chicos, de lo que hemos hecho, ¿cuáles serán las claves, muchachos? Muy bien. Perfecto.
ver, chicos. Pregunta 17. A ver entonces. Muy bien. Dice, la ceremonia del homenaje durante el feudalismo consistió en, a ver, Eduardo me dice, profe, 17, Eduardo me dice la B. A ver, la ceremonia del homenaje durante el feudalismo consistió en el juramento de fidelidad. Claro, pues cuando el vasallo, ¿no?, le toma de la manito al señor feudal, el vasallo era un caballero, ¿no? O sea, un hombre libre, o sea, un caballero no podía ser un siervo, ¿no? Un caballero era un hombre libre, un noble, solo que no tenía tierras, entonces se ponía al servicio de un señor feudal. Muy bien, claro, besito, ¿no? Desde ahora soy su hombre y le seré fiel, ¿no? Medio raro también seguramente, ¿no? Lo que usted odie, yo odiaré, así es. Lo que usted ame, yo amaré con 17 besos. Vamos con la 18. A ver, ¿qué dice la 18? Característica que no corresponde al feudalismo es. Característica que no corresponde al feudalismo. A ver, que no corresponde al feudalismo. Muy bien, la autarquía sí, porque la autarquía es que el señor feudal consigue todo lo que necesita dentro de su feudo. Y lo tenía que hacer porque prácticamente no había comercio, todo lo que necesites tienes que obtenerlo en tu feudo. Entonces, me pide la 18 lo que no es. Autarquía sí. Relaciones sociales de servidumbre sí. Trabajo asalariado, o sea, pagaban un salario, los señores feudales, al caballero, al siervo, pagaban un salario, no, ¿verdad? Le daba protección, le daba alimento, el salario no se habla, si no había ni moneda. Entonces 18 casa. Muy bien, Eduardo acertó otra vez. 18 casa. Vamos con la 19, dice, institución que durante el medioevo se le llamaba la señora feudal, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica porque también tenía tierras. 19 besos. 19 besos. Vamos con la 20. Dice, régimen político-social, consecuencia directa de la división del Imperio Carolingio en el siglo XIX. Obviamente el feudalismo, porque habíamos dicho que precisamente al perder, digamos, la autoridad, la figura imperial, ya cada dueño de tierras comenzó a gobernarse como le da la gana, ¿no? Feudalismo. 20 dedos. 20 dedos. Muy bien, entonces vamos con la 21. Dice, la causa económica de las cruzadas durante la Alta Edad Media, desarrollada a partir del siglo XI, es causa económica de las cruzadas. Bueno, la principal causa es religiosa, ¿no? Recuperar Jerusalén, pero sí había una causa económica en el sentido de que decían, salvamos Jerusalén y bueno, ahí vamos a tener feudos, ¿no? La ambición por feudos, claro. 21 besos. 21 besos. Vamos con la 22. Dice, sumo pontífice que convocó a las cruzadas en el año 1095, el Papa Urbano II. Urbano II, 22 agüita. 22 agüita. Vamos con la pregunta 23. Personaje que lideró la cruzada señorial. Personaje que lideró la cruzada señorial. Godofredo de Bouillon. Godofredo de Bouillon, ¿verdad? 23 casa. Protector de Jerusalén. 23 casa. Siguiente, 24. Dirigieron respectivamente la segunda y tercera cruzada. Casa, ¿no? Luis VII y Ricardo Corazón de León, 24 casas. Vamos entonces con el último bloque. A ver, vamos a ver el último bloque, chicos. A ver, ¿qué vamos a colocar ahí? Dice la 25. Característica del renacimiento urbano durante la Edad Media, ¿no? Del renacimiento urbano, a ver. Temor e inseguridad por las invasiones bárbaras, aparecimiento de una nueva clase social, esa de ahí, ¿no? Que aparece, yo les dije, dentro de las ciudades, los artesanos, los banqueros, los comerciantes van a formar la burguesía, ¿no?
lógico, 25 veces. 25 veces. Vamos con la 26. Dice, con respecto a los gremios no corresponde. A ver, ¿cuidan el mercado interno? Bueno, sí, porque se reúnen para establecer precios en común. ¿Cohesionan a talleres de determinados rubros? Sí. ¿Homogenizan precios? Sí. ¿Otorgaban autonomía a las ciudades? ¿Los gremios hacían autónomas las ciudades? No, sí, no, para nada. 26 dedo. 26 dedo. Vamos con la 27. Dice, la Edad Media tardía, o sea, la baja Edad Media, el último tramo de la Edad Media, es un periodo de cambios y de transición hacia el mundo moderno. La expansión de las relaciones mercantiles debilitó la servidumbre y, por lo tanto, el poder de la nobleza feudal, favoreciendo así casa, la formación de monarquías centralizadas. Muy bien, 27, casa. 27, casa. Muy bien, claro que sí. ¿Listo? Entonces, vamos a poner así. Bien, vamos a ver entonces. Vamos con la 28. La 28 dice, en el medioevo, o sea, en la Edad Media, ¿no?, predominaron las relaciones feudales, la servidumbre y el poder de la aristocracia feudal. Sin embargo, a partir del siglo XI se produce una notable expansión de la producción agrícola a causa de, vimos ahí las diferentes técnicas, ¿no?, agrícolas que permitieron el aumento de las cosechas y el aumento de la población para el renacimiento urbano. Acuérdate, ¿no?, el uso del caballo, con herradura, con collarín, el arado de vertedera, roturación, o sea, habilitación de nuevos campos de cultivo, la rotación trienal de los cultivos, ¿no?, por ejemplo. A ver, la tecnificación del campo y el fin de la rotación trienal, no. Una mayor circulación de trabajadores agrícolas entre los feudos, la introducción de nuevas técnicas y herramientas. Esto, ¿no? Casa. 28, casa. Vamos con la 29. Dice, durante el medioevo, en Inglaterra se dio una limitación de los poderes reales plasmado ahí, bueno, a Juan Sin Tierra, ¿no?, que le impusieron la Carta Magna. 29 dedo. 29 dedo. Vamos con la 30. Dice, los estatutos de Oxford para el poder monárquico inglés representaron. Carta Magna fue Juan Sin Tierra y estatutos de Oxford a su hijo, Enrique III, debilitamiento del poder real. Recuerda que le quitaban poderes al rey a favor de la aristocracia, del parlamento. Restricción del poder político, pues. Primera limitación del poder no puede ser, porque esa es la Carta Magna. 30 agüita. 30 agüita. Vamos con la 31. Dice, en la Baja Edad Media se dieron revueltas populares como las Jacqueries. Claro, las Jacqueries fueron en Francia. Revueltas populares, no había que comer, no había gobierno, no había nada. 31 casa. Vamos con la 32. La 32 dice, al inicio de la guerra, las dinastías reales en Francia e Inglaterra, la guerra de los 100 años, ¿no? En Francia, Valois, era Felipe VI, y en Inglaterra, Plantagenet, Eduardo III, casa. 32 casa. Ahí está. Muy bien, chicos, vamos a llegar entonces hasta ahí. Chicos, por favor, hay una práctica en la plataforma para que ustedes la den. ¿Ya? Denle hoy día, porque se cierra justamente a la medianoche. Así es que hoy día, por favor, son 5 preguntitas nada más. Entren a la plataforma, pongan sus respuestas, 5 preguntitas nada más son, para que se les pueda evaluar. ¿Ya? Hoy día está habilitada, mañana ya no. Hoy día tienen hasta la medianoche. ¿Ya? Entonces, por favor, les pido, marquen las claves de las 5 preguntitas para que puedan ser evaluados. ¿Ya? Hasta hoy a medianoche, en estas horas tienen que hacerlo. 5 preguntitas nada más de lo que hemos hecho, así fresquito nada más, para que ustedes den, ¿ya? Listo, chicos, nos vemos, cuídense bastante, nos vemos, chao, chao. Nos vemos.